Vamos a leer capítulo número 9 del libro de Daniel, versículo número 1 hasta el versículo número 4. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey del reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te temen y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, Señor, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel de cerca y los de lejos, en todas las tierras en donde has echado a causa de la rebelión en que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión del rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Todos en el versículo 9, por favor. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Esta es palabra de Dios, hermanos. Tengan la amabilidad de sentarse. Como solamente el 5% de los que estamos aquí estuvimos en la vigilia y los que estuvieron, como yo prediqué a las 3 de la mañana, ya estaban dormidos, entonces quiero repetirle algunas ideas que me parecen fundamentales con respecto a la vida de oración. El mensaje de esta mañana se llama Elementos de la oración eficaz. Esta mañana tengo como objetivo el hecho de que conozcamos un modelo de oración que nos ayude a tener una vida de oración profunda, eficaz y satisfactoria. Inmediatamente después de que usted haya escuchado este mensaje, va a conocer un modelo de oración que le va a ayudar a tener una oración más profunda, eficaz y satisfactoria, y que va a responder algunas de las preguntas. Quisiera hacerle algunas de las preguntas. Si usted ha venido esta mañana con el firme deseo de querer aprender a tener más contacto con Dios, esta es su oportunidad. Primero, ¿cómo puede un cristiano orar de la manera que debería? ¿Cuál es la manera que debemos orar? Es más, los discípulos hasta en algún momento le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. La oración es un método también. A veces hay gente que quiere orar, pero no encuentra la manera de cómo hacerlo. Segunda, ¿anhela usted tener una íntima comunión con Jesucristo, con el Padre, mediante el Espíritu Santo? ¿Es usted los que anhelan una comunión? Hermanos lindos, los que no estuvieron en la noche de recarga, terminamos allá en el terreno, en las 2 manzanas que tenemos allá atrás, con una fogata, y la gloria de Dios cayó ese día de una manera especial. O sea, ahí en medio de la grama de la tierra, la gente cayendo al piso, pero fue llena. O sea, realmente hay un deseo de querer tener una comunión más grande con Dios. ¿Cómo puede un cristiano orar de la manera que debería? Tercera, ¿no ha recibido usted respuesta a sus peticiones? ¿No le ha pasado que alguna vez uno ora y ora y ora y ora y de repente no mira lo que uno está pidiendo? ¿Qué falla? Porque Dios no falla, porque Dios es galardonador de los que le buscan. O sea, hay veces falla quizás la manera como nosotros oramos. Cuarta, ¿necesita usted limpieza y renovación espiritual? Si ha venido con una limpieza y una renovación espiritual, lo que lo hace es la oración. Si su vida no tiene rumbo, dirección, si su vida no tiene sentido, si usted vive el día a día y vive como por inercia la vida, yo quiero decirle que Dios en oración, leyendo la palabra, en contacto con la predicación, Dios le puede dar rumbo y dirección a su vida. ¿Cuántos creen eso, hermanos? 5.
¿Anda usted buscando una recarga espiritual en su vida? ¿Está cansado de vivir la vida materialista de levantarse, comer, trabajar, irse a dormir, tener sexo y se acabó todo? ¿Eso es realmente la vida del ser humano? Perdónenme, pero la vida del ser humano tiene mucho más que ver que la rutina cotidiana que nosotros vivimos. Y eso obviamente es cuando nosotros trascendamos de nuestra materialidad y podamos contemplar la gloria del Padre. Quinto, la última pregunta que les quisiera hacer con respecto a esta vida de oración es si anda buscando una recarga espiritual para su vida. Este es el momento. La oración, queridos hermanos del cristiano, es una comunión con nuestro Padre Celestial. Nosotros somos los emisores, Dios es el receptor, y en algún momento nos convertimos en receptores y Dios es el emisor de sus mensajes. Esto quiere decir entonces que la oración es la comunión con el Padre Celestial. Una de las primeras cosas que el Espíritu Santo nos enseña cuando viene a nuestra vida es precisamente la manera de cómo orar. Y a medida que aprendemos más en cuanto a la oración y oramos más, nuestra fe en Dios se hace más fuerte y nuestro amor a Dios se vuelve cada vez más interno en nuestra vida, en nuestra comunión. Mis amados hermanos, si nos estamos perdiendo la vida de oración, deberíamos esta mañana entender lo importante que es la oración. Con la oración se le van sus depresiones, con la oración se le van sus dudas, con la oración abre puertas, la oración mueve montañas. Todo lo que pidan con una oración llena de fe, Dios lo concederá, dice la palabra. La oración nos hace estar en contacto con Dios. Y la Biblia dice en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, todo lo que pidáis os será hecho. En la oración es el número para comunicarnos con Dios. La oración puede cambiar el rumbo de tu vida. ¡Aleluya! Es un hecho, queridos hermanos, que aunque todos los cristianos creen en Jesucristo, la mayoría de ellos no sabe cómo orar con eficacia. Yo me he encontrado con gente que muy sinceramente me dice, mire pastor, yo quisiera orar más, pero realmente no sé cómo se ora. Si yo a los 5 minutos ya no tengo nada que decirle a Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado. Yo leí un libro del doctor Paul Yohi-Cho, el pastor de la iglesia más grande del mundo en Seúl, Corea, en Yoido, Seúl, Corea. Es una iglesia de las Asambleas de Dios, tiene 1 millón de miembros, tienen universidades, montañas de oración y periódicos. Bueno, tienen una influencia. Para que tengan una idea, ¿saben cuántas células tienen? 250,000 células. 250,000 reuniones familiares. Es una cosa tremenda. Entonces, le preguntaron un día al doctor Paul Yohi-Cho en una conferencia de pastores, ¿cuál es el secreto poderoso para tener una iglesia tan grande como la que usted tiene? Y él dice, el secreto, ustedes lo saben, pero quizás no lo han practicado, es la oración. Yo oro por lo menos de 3 a 4 horas diarias. Cuando yo leí eso, me sentí el hombre más desgraciado, materialista, pecador, impotente. Este hombre ora 4 horas diarias y yo hay veces si oro media hora, es bastante, hermano. Y es más, llega un momento que después de la media hora ya no tengo nada que decirle a Dios. O sea, pero ¿cuál es la manera de cómo orar? Entonces, queridos hermanos, yo sé que muchos de ustedes tienen el deseo de orar, pero no saben cómo hacerlo. Pues hoy Dios nos va a enseñar a orar. Cuando tiempo más dediquen a la oración, ténganlo por seguro que más profunda podrá experimentar el mundo espiritual y vivir en él. Hay multitud de cristianos que no son capaces de orar por más de 10 o 15 minutos. Entonces, hoy el Señor nos enseñará cómo vamos a tener nuestra vida de oración. Fíjense que el capítulo número 9 expresa una oración. La oración comienza desde el versículo número 3 y termina en el versículo número 23. Son 20 versículos que hablan de la oración de Daniel. Miren ustedes lo que dice el 23. Y volví mi rostro a Dios buscándole, ¿en qué dice? En oración. Volví buscándole en oración. Hermanos, en la Biblia hay tantas oraciones tan maravillosas. Yo quisiera predicarles un día una serie de mensajes y hasta escribir un libro, quizás, las oraciones de la Biblia. Porque hay un montón de oraciones. La oración de Ana cuando derrama su corazón, la oración de Moisés, la oración de Samuel, la oración de Jesús cuando nos enseñó el Padre Nuestro, la oración de ¿cómo se llama, queridos hermanos? Los apóstoles el día de Pentecostés, la oración de Moisés. Entonces, hoy vamos a aprender
de esta oración de Moisés, el encuentro de Daniel con Dios, descubrimos los elementos principales que tiene la oración eficaz. Ese capítulo número 9 es maravilloso. O sea, el libro de Daniel, yo se lo recomiendo que lo lean varias veces y van a salir fortalecidos con una fe tremenda. Si están en el pozo de los leones, sepan que ahí Dios está con nosotros también. Si están en el horno de fuego, sepan que el ángel de Dios llegará a consolarnos y que ni siquiera la ropa tendrá ni olor al horno de fuego, porque el Dios de los cielos cuida de aquellos que son sus hijos muy amados y que tienen una vida de oración. Si lo creen, díganme un amén, amén, amén. Es muy interesante, queridos hermanos, notar que lo que contienen los elementos de Jesús, la oración que tiene Daniel, contiene también los elementos de Jesús que enseñó cuando nos enseñó a orar. Vamos entonces inmediatamente a orar. Pero antes, quizás dos cositas sumamente importantes del contexto que llevó a la oración. Fíjense, hermanos, que casi siempre la vida de oración no parte desde un vacío existencial. La vida de oración parte de una realidad. Y hay dos cosas que ustedes quiero que entiendan. Primero, cuál era el estado emocional, físico y ¿cómo te diría? El estado de salud de Daniel. Capítulo número 8, versículo 27. Ahí describe cómo estaba Daniel. Espero que alguno de ustedes no esté así. Dice la Biblia: y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, entendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Daniel acababa de recibir una visión acerca de los tiempos que venían, acerca de los eventos del porvenir, acerca de escatología. El capítulo número 7 y 8 está la visión de las 4 bestias y todo lo demás. Pues Daniel no había entendido eso. Y dice este versículo que Daniel tenía 4 cosas o 4 elementos o 4 actitudes o 4, vamos bien, realidades. Estaba quebrantado, enfermo, convaleciente, espantado y no entendía nada. En ese contexto decide Daniel orar. Si tú estás quebrantado ahora de tu corazón o de tu vida, si tú estás enfermo físico de tus emociones, si estás convaleciente, si estás espantado, si no entiendes lo que ha venido, no entiendes lo que te está sucediendo, pues la única manera de poder recibir alimento espiritual, de recibir medicina, de recibir el consuelo de Dios, es que vayamos a Él en la oración, hermanos. Vayamos a Él en la oración. Daniel estaba quebrantado tremendamente. Estaba enfermo, convaleciente, espantado. No entendía lo que pasaba. Pastor, me siento quebrantado. Siento quebrantado mi negocio, mi vida familiar, mi vida económica. Me siento quebrantado en mis emociones. Pastor, me siento deprimido con ansiedad. Me siento enfermo, me siento convaleciente, estoy espantado, no sé qué hacer, no entiendo lo que me pasa. ¿Qué puedo hacer? Haga lo que hizo Daniel, ore, hombre. Daniel oró inmediatamente. Oró. Ese es el primer elemento del contexto de la oración. Pero queridos hermanos, yo no vengo aquí como a decirle, oren, oren, oren. No, mire, es que hable con Dios, hombre, las cosas cambiarán. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán, hermano. Hay veces ustedes prefieren más hablar con una vieja chambrosa, un viejo chambroso, y en vez de venir y hablar con Dios. Oremos. Queridos hermanos, el segundo elemento que hay que notar es que a pesar de que el hombre estaba quebrantado, enfermo, convaleciente, estaba espantado y no entendía lo que pasaba, dice el versículo número 2 del capítulo número 9, que había una esperanza en él. Porque dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros del número de los años en que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las soluciones de Jerusalén, las desolaciones de Jerusalén. ¿En cuántos años? En 70 años. Noten ustedes, ¿cuál era la razón del quebranto que tenía Daniel? Porque estaba enfermo, porque estaba espantado, porque no entendía. Porque su pueblo, Israel, se había rebelado con Dios y estaba en la diáspora.
estaban, hermanos, destruidos, en bancarrota. Nabucodonosor en el año 597 destruyó el templo, se llevó a toda la gente cautiva. La arquitectura, las casas, el templo, las murallas, todo estaba destruido. Estaban llorando, se les pegaba la lengua al paladar junto a los ríos de Babilonia. Estaban esclavos, Daniel no entendía eso. Por eso estaba quebrantado, enfermo, convaleciente. No entendía lo que pasaba, estaba espantado. Decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo me puede pasar esto a mí? Si el pueblo de Israel es la niña de los ojos de Dios y de repente este pueblo está ahora en espanto, está desolado. Pero en medio de eso surgió el rayo de esperanza. ¿Cuál era ese rayo de esperanza? Que el cautiverio no iba a durar para toda la vida, porque estaba leyendo la Biblia, encontró las promesas en el profeta Jeremías que dice que el cautiverio se iba a terminar al final de los 70 años. Damas y caballeros, déjenme decirles algo. Daniel encontró una esperanza en medio de su quebranto, en medio de su espanto, en medio de su enfermedad y de su convalecencia, en medio de su confusión. Encontró una esperanza en la palabra de Dios, porque las desolaciones de Jerusalén se iban a terminar en 70 años. Así lo había dicho el libro de Jeremías en el capítulo número 29, versículo número 10. Porque así dice el Señor: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, los voy a visitar, dice el Señor, y despertaré sobre vosotros vuestra buena palabra para hacerlo volver de este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Si su vida está en quebranto, en espanto, en enfermedad, en un diagnóstico difícil, yo quiero decirle que se terminará un día, porque su cautiverio, su enfermedad y su quebranto no durará toda la vida. Pronto vendrá Dios a visitarnos, pronto vendrá Dios a sacarnos. Yo no tengo la manera cómo decirlo. Señor, ayúdame. ¿Sabe qué les quiero decir, hermanos? Que su cautiverio, que su situación de quebranto, de espanto no va a durar toda la vida. No va a durar toda la vida. ¿Me están oyendo, santos? Hay una esperanza para los que confiamos en Él. Hay una esperanza. Dice Jeremías 29:10, para que se lo vuelvo a leer. Así dice el Señor: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlo volver de este lugar. Santo Dios quiere que les diga esta mañana que hemos venido a un tiempo de despertar espiritual. Este es un tiempo de visita de Dios. Dios nos va a hacer volver al lugar que nos pertenece. Este es un tiempo de despertar. Este es un tiempo de visita espiritual para su vida. Sí. Levante su mano derecha y digan conmigo, pero fuerte, creyéndolo: yo creo firmemente que estoy en un tiempo de visitación de mi Dios. Este es el tiempo de Dios para mi vida. Dios me mandará y despertará la buena palabra. Solo debo buscarlo en oración. Amén. Bajo esa premisa, les hago una pregunta. ¿Cuáles son los elementos que debe tener o que no deben faltar en nuestra oración para que sea eficaz? ¿Qué elementos? Son 3 elementos fundamentales. ¿Qué elementos no deben faltar cuando nosotros tengamos una vida de oración? ¿O no sé si elementos, sí, elementos es la palabra. ¿O qué contenidos, qué se hace en la oración? ¿Cómo se entra a la presencia de Dios? Sin perder más tiempo, solamente les enseño los 3. Número 1, necesitamos comenzar adorando a Dios. Adorando a Dios. Fíjese que Samuel dice el versículo número 4. Regresen conmigo a Daniel. ¿Están conmigo, santos? Mire lo que dice la palabra en el 3. Volví mi rostro al Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, noten lo que dice después:
ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido. Me encanta eso. Esa parte subráyenlo. Ahora, Señor, ¿cómo es nuestro Dios? Grande. Es Señor, es Curios, Señor de señores y Rey de reyes. Dios grande, digno de ser respetado, que guarda el pacto y las misericordias a los que le aman. Santo Daniel, a pesar de que estaba quebrantado, a pesar de que estaba enfermo, convaleciente, espantado, que no entendía la visión, no vino inmediatamente a pedirle a Dios: Señor, estoy enfermo, saname, mira cómo me siento. No, porque eso sería concentrar la oración inmediatamente en el hombre y no en Dios. Mis amados hermanos, cuando usted entra a la presencia de Dios adorándole, le está expresando reverencia a Dios. La reverencia es la sumisión, el respeto, la veneración. ¿Se fijan, hermanos, que cuando oramos nosotros no venimos, por lo menos este servidor no viene inmediatamente a pedir, sino que decimos: adórenle, te alabamos y te bendecimos, Dios grande. Señor, cuán grande es tu nombre por sobre toda la tierra. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? Entonces se entra adorando. Algunos de nosotros entendemos que oración es pedirle cosas a Dios. Ese es solo un elemento de la oración. Pero la oración es adorarle, porque Él habita en medio de la oración de su pueblo. ¿Están oyendo, santos? Entonces la oración expresa confianza. El versículo número 4 dice que guarda el pacto. Noten la parte esa en el 4 al final. Dice: ahora, Señor grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan sus mandamientos. Es decir, le estamos expresando al Señor que tenemos confianza en Él. Y luego del Señor es nuestro Dios el tener misericordia y el perdonarnos. La oración expresa gratitud también. Mire que dice el versículo 15: ahora pues, Señor nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y la hiciste y te hiciste renombre cual tenemos hasta el día de hoy. Amados hermanos, en la oración, para entrar a la presencia de Dios, una de las primeras cosas es la adoración. Por eso el Salmo 100 dice: entrad por sus puertas, 104, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hermanos lindos, ¿quieren tener una vida de oración? Pues lo primero es: levanten manos hacia Dios, adorémosle, alabémosle, démosle gracias porque Él nos sacó de Egipto, que el Egipto representa el mundo, el pecado. Él nos dio una nueva vida, Él nos redimió, Él nos salvó. La vida hermanos, si queremos entrar a la presencia de oración, la oración eficaz comienza por un reconocimiento de lo que Dios es y expresamos reverencia hacia Él. La oración eficaz reconoce el carácter de Dios y se acerca a Él con confianza. Acercaos a mí, dice el Señor. Venid a mí los que están cansados. Acerquémonos pues confiadamente hacia el trono de la gracia. Primer elemento para que nuestra oración sea eficaz y Dios responda a nuestras peticiones: debemos de adorarlo. ¿Están conmigo, santos? Segundo elemento, solo son 3. El segundo elemento es: debemos confesar nuestros pecados. Es interesante esto, pero casi no nos confesamos. Dice el versículo número 4: y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo. Se confesó. ¿Y de qué se confesó? De sus rebeliones. Versículo número 5: hemos pecado, Señor, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. A ver, digan esa oración con confianza ustedes. Versículo 5, la primera parte, todos. Hemos cometido iniquidad. Hasta ahí. A ver, díganlo fuerte, pero así como que de plano ustedes le están diciendo a Dios eso, fuerte. Hemos pecado. Yo tengo una manera de decirle a Dios: Señor, qué chueco soy. Una vez más te he fallado. Perdóname. Señor, no apelo a mi
No apelo a mi justicia, apelo a tu misericordia nada más. He fallado. Fallamos con pensamientos, palabras, obras, omisiones. Fallamos con nuestro carácter. Fallamos con el daño que le hacemos a otras personas. Fallamos, hermanos, con la manera como nosotros nos dirigimos a los demás. Fallamos en nuestra confianza, en nuestra fidelidad a Dios. Fallamos en eso. Entonces, para que su oración sea eficaz, confiese en sus pecados. Dígale, hemos sido rebeldes. Y eso se repite en el 8, en el 7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la vergüenza, la confusión de rostro. Como en el día de hoy, dice todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos y toda la tierra donde nos has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron en contra ti. El pueblo estaba reconociendo que se había rebelado. Versículo 9 repite esa misma idea. De Jehová nuestro Dios es tener misericordia y perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Ser rebelde quiere decir hacer con alevosía lo que va en contra de Dios. Es insultar a Dios, es hacer daño a Dios y a los demás. Diga conmigo, hemos sido rebeldes. Algunos de ustedes son rebeldes, hermanitos. Se les nota la rebeldía en la cara. Rebeldes, desafiantes de Dios, pecadores, desgraciados. Y del primero de ellos, yo soy el jefe. Aleluya. Dígale al hermano que está a la par, rebelde, dígale. A ver, así, rebelde. Dígale, usted es algo rebelde. Entonces, claro, nos hemos rebelado con Dios. Pero claro, hermanos, si hemos cometido pecado, confesemos nuestros pecados y Dios es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda nuestra maldad. ¿Están oyendo? Entonces, confesarnos. Luego, la confesión también viene el hecho de haber confesado de que desobedecimos a los siervos de Dios. Mire lo que dice el versículo 6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en nombre tuyo hablaron, nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestro pueblo. Ese era un pecado. No habían obedecido a los profetas, a los siervos de los profetas. Hermanos lindos, quiero decirles algo y ojalá que se me escuche bien. Pero cuando yo me paro acá, cuando abro la palabra de Dios, cuando les predico la palabra de Dios, soy un ungido de Jehová, soy un vocero de Dios, soy un ángel de Dios, soy el mensajero de Dios. Por lo tanto, lo que sale de mi boca aquí en este púlpito es palabra de Dios. Y nosotros debemos de obedecer la palabra de Dios y no cuestionarla. Porque Dios ha puesto a un profeta, a un apóstol en esta comunidad para que les hable en nombre de Dios. ¿Cuáles son los primeros dos elementos de la oración? Número 1, adoración. 2, la confesión. Repitámoslo una vez más. Número 1 y número 2, confesión. Número 3, el tercero ya son las peticiones. Ya Daniel entra a pide perdón en el versículo 16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártase ahora tu ira y tu furor sobre la ciudad de Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, de Jerusalén y de su pueblo, somos el oprobio en todo el derredor. Es decir, él empieza a pedir. En el 17 le dice, Señor, oye mi oración. Mire lo que dice el 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. Aleluya. A ver, digan esa parte conmigo todos. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de su siervo y sus ruegos. Miren, hermano, ahí está pidiendo. Había adorado, se había confesado y había pedido. Y haz que tu rostro resplandezca sobre su santuario asolado por el amor del Señor. En el 19 dice, ora para que se acaben las desolaciones. Mire que dice, oye Señor, oh Señor, perdona y presta oído. Haz, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Están oyendo, santos? Entonces, la petición es la última, que haya una respuesta. Me dice, oye Señor,
Perdona, presta atención. O sea, le está diciendo que hay respuesta. Santos, la petición es entrar confiadamente. La oración eficaz no comienza con una petición, ya que eso enfocaría la atención en la persona y en sus necesidades y no en Dios. Si nosotros venimos inmediatamente a pedirle a Dios, Dios está diciendo, bueno, yo que soy Santa Claus o qué, ¿por qué no me venís a adorar? ¿Y cómo me venís a pedir y sos un desgraciado y ni siquiera reconoces humildemente todos los pecados? ¿Me están oyendo, santos? Entonces, pedir perdón. Damas y caballeros, permítanme terminar. Cuando una persona ora con estos tres elementos, adora, acción de gracias, se confiesa delante de Dios y luego pide, lo más seguro es que va a haber oración, va a haber respuesta. Porque mire lo que dice el 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramando mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión y al principio, volando con presteza sobre mí como a la hora del sacrificio de la tarde, me hizo entender y habló conmigo Daniel, diciendo, Daniel, ahora he salido para adorar tu sabiduría, para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Aleluya. Tiene la respuesta de Dios. ¿Cómo fue la respuesta? Primero una teofanía. El ángel Gabriel se apareció. El mismo que le anunció a la Virgen que iba a nacer el Mesías. Hermano, si tú has adorado, si has confesado, si le has dicho a tu Dios todo lo que eres, humildemente, si has derramado tu corazón delante de Dios y has pedido, va a venir el ángel a consolarte. El mismo que llegó el día del huerto de los olivos cuando Jesús estaba derramando gotas de sangre. El ángel de Dios vendrá a consolarte. Ahora el ángel de Dios está aquí para consolarte, hermanos. ¿Están oyendo? Segundo, le dio entendimiento. Le dijo, mira, te voy a mostrar lo que pasa. Y ahí le enseña la semana 70 de Daniel y todos los eventos del porvenir. Tercero, le dice que es muy amado. Y fíjense, hermanos, que hay un versículo que quiero que subrayen. Ese versículo es maravilloso. A mí me voló el coco en 1000 pedazos, que puede ser la mejor conclusión. Capítulo 10, versículo número 12. 10, 12. Entonces me dijo, subraya eso, hermana Barrantes, esto es para ti. Dios te dice, ¿cómo se llama usted, hermana? Hermana Marlene Barrantes. Entonces me dijo, Marlene Barrantes, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, sabes que ya fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido para sanarte ahora y para estar aquí contigo. Maravilloso, ¿verdad? Me encanta eso. Mire, ¿qué dice? Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte confesando delante de la presencia de tu Dios, ¿sabes qué, santo? Fueran oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido hoy para concederte las peticiones de su corazón. Amén y amén. Hoy es el momento de hacer un alto y colocar los ojos al cielo. Hoy te invito a que entregues tu vida a Jesucristo. Él te ayudará a marcar la diferencia, pero ante todo a vivir la eternidad con Él. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido que entres en mi vida y cambia todo lo que he sido. Hazme una persona nueva y diferente. Perdona todos mis pecados. Confieso que tú eres mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor.
Gracias por compartir un tiempo de edificación con el pastor Carlos Rivas en su programa El Poder de la Palabra, dedicado a transmitir principios bíblicos y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad. Si desea una copia del programa de hoy en audio o video, solicítelo por teléfono al 2233-7777, haciendo referencia al número que aparece en el desarrollo de esta conferencia.